yo tengo confusión, que tengo posición también con respecto a que sean las élites. He preguntado por ahí a algunos de los doctores estos y tenían unas dudas que yo ocupábamos con distintas posibilidades, ¿no? Tampoco tengo claridad absoluta sobre lo que signifique hoy para todos los que estamos aquí y para otras gentes distintas a nosotros las democracias populares. En esa larga historia que Caín ha tenido, yo creo que de humor, comentar la historia de un viejo y de muchos años de vertiente, 55, estoy mirando por aquí, no hay personas de esa edad. Parece que los mayores no están aquí. Bueno, pues hemos visto muchas cosas que tenían nombres similares y hemos visto regímenes que tenían el nombre de democracias populares. A la hora de ir desentrañando qué significaba eso de la democracia popular, aparte de lo que podíamos poner en los libros, lo que decían los libros, no era fácil encontrar con una tipología suficientemente clara como para saber qué era la democracia popular. O encontrábamos elementos tan contradictorios que era difícil homologarlos. Entonces, quiero decir que tampoco tengo claridad absoluta de lo que queramos decir con el término unidad. Pero si quieren ustedes, para complicar un poco más las cosas y recordando, porque era por lo que yo admití el venir aquí, recordando a Salvador Allende y recordando el proceso chileno, tampoco había claridad absoluta con respecto a lo que era la unidad popular, aparte de la fórmula y la proclamación de lo que era la unidad popular. Y tampoco había una semejanza tan grande como a veces se quería poner con respecto a lo que fue aquí la unidad popular, las similares a la unidad popular. Bien, quiero decir que aunque podemos hablar de todo esto, y es muy importante que aclaremos todo ello, pero que también necesito que tengamos posiciones diferentes con nosotras. Si además me preguntan ustedes, como han preguntado en el texto, que tenemos que hablar desde la unidad popular al alma, bueno, pues me lo pone más difícil. Porque ante el alma es el amanecer de muchas de las cuestiones que estamos esperando desde hace muchísimos años, y yo espero que tenga un componente de amanecer, pero sin embargo todavía no vemos cómo puede ir cuajando lo suficientemente como para, de verdad, decir que viene el tiempo nuevo, el día nuevo, que va a ser luminoso para los pueblos latinoamericanos y a partir de los pueblos latinoamericanos con los pueblos con los cuales no se puede relacionar América. Bien, expresadas un poco mis primeras dudas, yo quiero hacer un pequeño recuento o recuerdo de algunos de los elementos que para mí tienen importancia y que no los puedo eludir porque están cargados por una parte de añoranza. Muchas veces esa añoranza he querido cubrirla con el olvido, pero son muchos años vividos muy intensamente en torno a América Latina, pero más en concreto en torno de Chile. Yo tuve la suerte, de vivir intensamente los procesos chilenos antes de la unidad popular, en contra a veces de muchas de las cosas que estaban sucediendo, y posteriormente la unidad popular, que efectivamente fue un tiempo de gran esperanza que quedó frustrado, pero que bueno, que veíamos que era muy difícil mantener de una manera suficientemente sólida como para que nos pudiera confirmar las esperanzas que teníamos. En aquellos momentos se convirtió un poco Chile en el lugar de atracción. Yo tuve la encomienda de traer algunas de las cosas que habían surgido en torno de Chile y de algunos otros países latinoamericanos que tenían que ver con eso que aquí se empezó a dejar en una sigla, que era Cristianos por el Socialismo. Aquello parecía que era una posibilidad en un momento muy difícil, no solo para América Latina, sino un momento difícil para acá, y nos pareció que era necesario traerlo hacia Europa, que tenía que descubrir muchas cosas, pero que no estaba dispuesta a admitir. Pero que dentro de eso que se llamaba la civilización cristiana, pues, el hecho de que en aquellos momentos, estábamos aquí todavía en lo que estábamos, en lo que sucedió durante 40 años, hubiese grupos que pertenecían o que tenían por lo menos raíces que les vinculaban con el nacionalcatolicismo, que era la ideología dominante con la cual se había legitimado el golpe de Estado, la cruzada, la guerra y los 40 años de dictadura, pues parecía que tenía un componente enormemente importante.
trabajamos durante un tiempo largo con los compañeros chilenos, con algunos de los otros compañeros latinoamericanos que estaban implicados en aquello que se llamaba y se llama la teología de la liberación, nos parecía que era muy importante para nosotros. Hicimos un gran encuentro apoyado por todos los pensadores que en aquellos momentos estaban moviéndose en esa corriente de pensamiento y de acción, en el Escorial, que provocó una conclusión interesante, para aquellos momentos muy interesante, y que luego tuvo una proyección larga de algunas décadas. Todo eso es herencia de lo que habíamos aprendido en Chile. Pero me acordaba un poco de esto porque el presidente nos recibió a un grupo de gentes que estábamos trabajando durante una semana en cómo íbamos a elaborar la pequeña estrategia de traída a España y a Europa del Islam por el socialismo, y a mí se me quedó grabada una expresión. Él presumía en aquellos momentos de tener raíces masónicas, y una de las cuestiones que me impresionó es decir, se meten ustedes en un callejón de muy difícil salida, no que no tenga salida, pero de muy difícil salida, y van a tener muchos enemigos, incluso los que ustedes creen que son aliados se les van a convertir en enemigos. Tienen ustedes que elaborar una estrategia muy cuidadosa. Tienen ustedes que andar con un tiento muy grande, porque nadie hay, por un lado o por otro, y eso se refería a dos lados muy diferentes, gente que quiera admitir que puede existir una corriente potente de cristianos por el socialismo. Si eso surgiese, yo creo que podemos estar en el inicio de un cierto cambio de la historia, también de la historia de Europa. A mí aquello se me grabó, luego posteriormente lo he recordado varias veces cuando ha habido algunas de las reuniones, tanto aquí como en algunos países europeos, de que llevar. Esto se nos convirtió en muy poco tiempo, fue un movimiento inclusivo muy fuerte. Al poco tiempo se convirtió en una sigla que era utilizada con intereses predominantemente bastardos, de gente que se quería apropiar esto sin encontrar o sin buscar, porque no se encontraba fácilmente, pero sin buscar la identidad de lo que eso significaba y de qué era lo que significaba eso en las corrientes de transformación que se necesitaban entonces en Europa. Y no fue solo por estar aquí cayendo la dictadura y en el comienzo de la transición democrática, sino también lo que estaba sucediendo en Europa. Bien, yo ese recuerdo del presidente lo tengo grabado. Tengo otro recuerdo menos conflictivo, por motivo de la reunión de la UNTA, que efectivamente también tuvimos la oportunidad de ser recibidos por el presidente, y él entonces creía en una cuestión que él entonces pensaba que iban a cambiar, porque en aquellos momentos se afirmaba el grupo de los 77. Los 77 eran los países que procedían de la descolonización, que estaban dispuestos a que dentro de lo que llamaban la comunidad internacional, dentro de las relaciones con el mundo, iban a jugar un papel unido. Esa ingenuidad, y él abogó en aquella entrevista por la necesidad de afianzar los vínculos de unidad entre América Latina, África y Asia en los países que estaban emergiendo. Muchos de ellos todavía estaban bajo régimen colonial. Hasta los años 90 y tantos estuvieron bajo régimen colonial. Pero él pensaba que efectivamente allí había un punto de arranque importante. Y él creía, porque era un tanto heredero, yo creo que modificando un poco lo que había sido Bandung, lo que había sido la cumbre de los líderes afroasiáticos para plantear el tercer mundo como un mundo alternativo al primero y al segundo, y contrario al del capitalismo occidental y al del estatismo soviético, porque él decía que eso había que empezar a calificarlo. Él creía que del tercer mundo, de eso que llamamos las excolonias o las descolonizaciones o las independencias, surgiría la alternativa de cambio total. Estamos en estos momentos y nos estamos dando cuenta de cómo buena parte de los procesos de descolonización pues, siguieron los caminos más o menos miméticos de los estados colonizadores. Yo creo que todavía tiene ahí un interrogante que nos tendríamos que plantear. Pensamos en que la solidaridad entre los pueblos es algo que debe de componer la conciencia universal, la conciencia de humanidad que podemos ir creando, pero efectivamente el reto de una alternativa real, objetiva, materializable, económica, política, cultural, éticamente,
no solo los emergentes de América Latina, África y Asia, ¿no? Y con la solidaridad que se da también, con la pretendida solidaridad que se da entre los pueblos. Por eso yo pienso que el recuerdo de Allende, desde el primer día que escuché a Marcos y escuché a todos, el recuerdo de Allende a mí se me convierte en un recuerdo doloroso. No solo por el asesinato, no solo por la muerte, no solo por el golpe y todo lo que vino, y todas las connivencias que hubo en la preparación del golpe, sino porque es una de las esperanzas frustradas, de las esperanzas fallidas, que me cuesta ver de continuidad. Por eso me ha alegrado mucho que haya la posibilidad de que conecte, había el socialismo que conecte con lo actual y con el futuro. Ojalá. No tengo todavía la seguridad suficiente ni los datos, a pesar de que he estudiado todos los que van surgiendo por ahí, de que eso vaya a ser posible. Y depende mucho de todos nosotros. Y no depende únicamente de los venezolanos que están con el presidente Maduro y tratando de madurar el proceso, que nos decía todos muy bien, de la gente del ALBA, de la gente de los países que se han atrevido a cuestionar la figura del Estado. Están apareciendo formas heterodoxas del Estado-Nación, del Estado plurinacional, lo que significa exactamente, no lo sabemos exactamente, conocemos la realidad. ¿Cómo puede ser eso la alternativa política? Lo tenemos que ir construyendo. Y se necesita mucha nueva teoría. Teoría política, teoría revolucionaria también, pero teoría política. Se necesita. Tenemos una gran carencia, no solo estamos en los tiempos en que necesitamos terminar la cultura. Y estamos un poco cansados de escuchar siempre las mismas categorías, con los mismos contenidos, con la misma proyección, materializadas en formas diferentes y con los mismos pobres resultados. Yo creo que, por lo menos todos los que estamos aquí, que me parece que es un grupo selecto de personas que están inquietas, nos deberíamos de comprometer a estudiar más, a estudiar más, a pensar más, a discutir más, a verificar lo que decimos, lo que se dice, a tratar de comprobar si efectivamente emancipa y se ajusta al pueblo, a las personas, además de las ideas. Bien, eso con respecto a esta introducción que me hacía. Pues vale. A mí me parece que en estos momentos en América Latina están pasando, bueno, pues el avanzar por las grandes alamedas, bueno, un poco eufóricamente, pero efectivamente América Latina, si lo comparamos con los otros continentes, tiene atisbos de esperanzadores. Y se han dado allí, se pueden dar los cambios más sustantivos que pueden augurar este tiempo nuevo. El que América Latina se vincule más con África, con ese gran continente que le descontamos a los europeos. África es el gran crimen, del cual nunca Europa se va a arrepentir. Todavía está orgulloso de lo que dice y se apunta a los países. Es el gran crimen de la humanidad. Tardará todavía cientos de años en emancipar. Y somos nosotros, los europeos, también los que estamos en contra, porque no nos metemos con suficiente fuerza contra las directrices económicas, políticas, ideológicas, tecnológicas de este Europa, los responsables de este movimiento. Pero América Latina sí que puede hacer, y yo creo que ahí hay una relación importante. En algunos países en los cuales se da una presencia mayor de América Latina, también de Asia, el primer día se habló con... Es distinta la presencia de China en América Latina que la presencia de Europa, digo en América Latina también, y en África, que la presencia de Europa en África no es un colonialismo al estilo nuestro, a pesar de que tengamos que plantear una serie de interrogantes y que estén planteados ahí por la misma parte. Pero seguir con esquematismos creyendo que se está repitiendo ahora por parte de China, fundamentalmente porque interesa para el discurso dominante del capitalismo central de la globalización, seguir con ese esquematismo no hace bien tampoco a los africanos, tampoco hace bien a la convergencia normal del pensamiento político que tenemos que ir construyendo en la alternativa.
En ese sentido, yo sí que creo que en América Latina se atisba un futuro, ojalá sea ese el alba que decimos fundando políticamente, para ir ampliando mucho las bases sociales, para hacer que las desigualdades, que son infinitas todavía en América Latina, se vayan superando, y para pensar que la vocación de alianza con otros pueblos se pueda extender no solo a consolidar el proyecto latinoamericano, que todavía es muy fuerte, muy confrontado, muy diferente, sino a ampliar sus relaciones con los 54 países o los que se puedan africanos, porque ahí hay una fuerza de transformación que podría ayudar al cambio del mundo. Y también lo asiático, por supuesto. Pero lo asiático, aparte de que desconocemos bastante, ¿qué es eso de lo asiático? Y hay muchos asiáticos diferentes, pero tienen intereses muy concretos y muy interesados, son intereses interesados como para mantener sus proyectos, también sus proyectos en África, también sus proyectos en América Latina. De cualquier manera, yo, que no soy marxista-leninista pensamiento macedón, ni hemos sido nunca aliados de ninguna de las ideologías consolidadas, yo digo que Asia es distinto, por lo menos desde nuestra experiencia, es distinto de lo que fue Europa y de lo que Estados Unidos nos quiere hacer creer que es el gran peligro que viene por parte, o de los gringos por parte directamente de China y en segundo lugar norteamericanos. Bien, a mí me parece muy importante la convocatoria que se ha hecho y con eso termino, pero la convocatoria a estar juntos, a pensar, a trabajar intelectualmente, políticamente, éticamente, porque no podemos ya diferenciar los niveles y las dimensiones de lo que significa la búsqueda de las alternativas para los pueblos de América Latina, de África, de Asia y de Europa. No digamos nada de este pueblo tan despistado que en estos momentos está siendo sometido y azotado por nuestro sistema. Porque parece que no está allá. Yo, como soy viejo, de esta gente yo los he visto hace 50 años y 40. En ese sentido, yo no tengo sorpresa. Me parece que desde el pensamiento común podríamos empezar a soñar en un alba nueva.